A veces, para entender un concepto tan grande, tan inmenso como el sacrificio, la clave está en algo muy pequeño, una sola palabra. Así que hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir el viaje de una palabra griega para ver cómo su significado no solo fue cambiando, sino que, al hacerlo, cambió el mundo a su alrededor. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Es posible que, si nos fijamos bien en una palabra, de repente descubramos capas y capas de sentido nuevo en historias que no sabemos casi de memoria? Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba. Y para hacerlo, tenemos una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con el significado básico de nuestra palabra griega. Después la veremos en acción, primero en un banquete normal y corriente y luego en un ritual sagrado. Asistiremos a su gran transformación, cómo se convierte en un concepto teológico central y para terminar veremos cómo todo eso acaba moldeando la vida de una comunidad entera. Muy bien, pues todo empieza aquí. Nuestra protagonista hoy no es una persona, sino una palabra del griego antiguo que, como vamos a ver, aparece en momentos que son, absolutamente cruciales en toda la narrativa bíblica. A ver, en su nivel más básico, tuo es una palabra de acción, y de acción bastante intensa. Significa matar, degollar, pero ojo, tiene un doble sentido. Puede referirse a la matanza de un animal para comérselo, sin más, pero también a un acto ritual, a un sacrificio. Y es precisamente esta dualidad la clave de todo el viaje que vamos a hacer. Para ver cómo evoluciona, empecemos por su uso más, digamos, terrenal, el más directo. Por un momento, olvidémonos del altar y pensemos más bien en una cocina, en los preparativos para una fiesta por todo lo alto. La escena nos la pinta una parábola de Jesús, un rey que está organizando un banquete de bodas espectacular para su hijo. Es una historia sobre invitaciones, sobre rechazos y, al final, sobre una sala que se llena con los invitados más inesperados. Y aquí, justo aquí, está la clave. Cuando el rey dice «he matado», la palabra que se usa en el original griego viene directamente de «zuo». Fijaos que aquí no hay un contexto religioso claro. Es simple y llanamente el acto de preparar la carne para un fiestón. Es zuo en su sentido más básico, degollar para comer. Y el contexto de la parábola es súper importante, ¿eh? Que los invitados originales se nieguen a ir y que al final se invite a todo el mundo. Lo que subraya es que ese banquete, preparado con tantísimo esmero, estaba hecho para ser compartido. O sea, la matanza de los animales era el primer paso para crear comunidad en torno a una mesa. Pero claro, el significado de Zowo no se queda ahí, ni mucho menos. Ahora la palabra va a adquirir una resonancia muchísimo más profunda, porque pasamos de un banquete cualquiera a una de las ceremonias más sagradas de todo el judaísmo. El propósito del acto se transforma por completo. Ya no es solo una celebración, es un ritual cargado de historia, de significado. El acto en sí, aunque físicamente es parecido, se eleva. Pasa de ser una simple matanza a ser un sacrificio para recordar algo, el sacrificio del Cordero Pascual. En el relato de la Última Cena se dice muy claramente que era el día en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. ¿Y qué palabra se usa? Pues una vez más, zuantio. El acto físico es el mismo, pero el contexto lo cambia absolutamente todo. Las instrucciones de Jesús son súper precisas, casi clandestinas, y todo gira en torno a preparar esta comida ritual. Y aquí es donde la historia de nuestra palabra da un giro de 180 grados. El significado de zuo está a punto de explotar, de expandirse de una forma que nadie, absolutamente nadie podría haber imaginado. Durante esa misma cena de Pascua, Jesús coge el pan y el vino y redefine el ritual por completo. De repente, ya no va solo de recordar la liberación de Egipto, ahora va de un nuevo pacto, uno que no se sella con la sangre de un cordero, sino con la suya propia. Y aquí lo tenemos. Años más tarde, el apóstol Pablo ata todos los cabos de una forma explícita y, asombrosa. La palabra que se usa para sacrificado es, como no, zuo. La conexión es directa y es monumental. Cristo es ahora el Cordero Pascual. El sacrificio acaba de ser reinterpretado por completo. Esto es una transformación de significado brutal, monumental. Zio, que quería decir matar un animal para una fiesta o un ritual, ahora se usa para describir el acto central de la fe cristiana. El concepto de sacrificio se eleva, pasa de lo literal a lo teológico. Pero claro, una idea tan potente, tan elevada, no se queda flotando en la teología. ¿Cómo aterrizó este nuevo concepto de sacrificio en el día a día de la gente? Pues esa es la última parada de nuestro viaje. Porque, seamos sinceros, las grandes ideas no sirven de mucho si no tienen un impacto real y práctico. Y esta nueva forma de entender el sacrificio tuvo consecuencias muy directas en cómo la primera comunidad cristiana debía vivir,
cómo debían relacionarse unos con otros. Un ejemplo perfecto lo vemos en la comunidad de Corinto. Resulta que gran parte de la carne que se vendía en el mercado había sido previamente sacrificada. Y sí, se usaba la palabra tuo, a ídolos paganos. La pregunta era, ¿podían comerla los cristianos? Y la respuesta de Pablo es sorprendentemente pragmática. Le da igual el origen de la carne, lo que importa es el impacto que tiene en la comunidad. La libertad personal queda en un segundo plano frente al bienestar y la conciencia del otro. Así que el concepto de sacrificio, que empezó como un acto físico, ahora se convierte en la base de una ética para la comunidad. La idea central es la del autosacrificio, poner el bien de los demás, de la comunidad, por encima de los propios derechos o deseos. En resumen, vivir de una manera que honre a Dios y que ayude a construir a los demás. Y aquí lo tenemos, el viaje completo de una palabra. Empezó en la carnicería, pasó a la teología y de ahí a la mesa del comedor. De un acto único y sangriento a un principio para la vida diaria, un principio basado en el amor y en pensar en los demás. Y esa es la reflexión final que nos queda. Una sola palabra nos ha enseñado cómo una idea puede madurar, puede hacerse más profunda y al final convertirse en la base de cómo nos relacionamos con el mundo. Y nos deja pensando, ¿qué otras palabras que usamos todos los días podrían esconder un viaje igual de profundo?